Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 125 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para hablar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com esta semana titulado Un gran organismo. Papá, nos jugó una mala pasada la tecnología hoy. Sí, cómo no. Bueno, ya estamos navegando. ¿Verdad? Nadie se da cuenta del problema, esa es la ventaja, pero sí es importante, quería hacer la reflexión de que damos por un hecho a veces la tecnología y aún la falta de electricidad, la falta de fluido eléctrico o un pequeño problema con el audio impediría que tuviéramos esta conversación. Sí, ciertamente. Muy bien. Ok, Sí, entonces vamos somos muy dependientes. ¿verdad? Bueno, y creo que esa palabra que acabas de decir se relaciona directamente con la conversación de hoy. Así que gracias por hacerme el pase. Eh, Murió recientemente James Lovelock, que fue quien acuñó la teoría, la hipótesis y el concepto de Gaia, ¿verdad? De que vivimos en un planeta que es un único organismo y que se autorregula. Entonces, en todo el quehacer de nuestra especie y de nuestra humanidad, lo biológico, lo social, lo económico, lo político, estamos interrelacionados. Y la pregunta que queremos postular hoy es si somos conscientes de esa interrelación, de esa interdependencia, justo de lo que acababas de mencionar. Y si reconocemos nuestra responsabilidad de conllevar esa interrelación y esa interdependencia y cómo la podríamos utilizar de manera más eficaz para enriquecer el bien común. Así que te cedo la palabra para que nos encamines. Yo recuerdo hace muchos años que leí eh, en alguna parte que ratas, como las ratas son el gran material de experimentación, eh, ratas que vivían en un determinado espacio, según la población iba creciendo y iba aumentando la densidad de animalitos por metro cuadrado, la agresividad de las ratas subía. Y yo siempre tuve en cuenta eso en el sentido de que cuando la población crece, el, el- no solo el territorio, la convivencia se transforma, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo llegar al estadio cuando vas con tiempo, tienes mucho espacio, no hay un llenazo. En cambio, cuando tienes que hacer eh, cola desde que vas acercándote al estadio para comprar las localidades y entras y no encuentras el campo y tal, eh, el, el, el temperamento, ¿verdad? El estado de ánimo cambia. Yo creo que hay una relación entre densidad de población y, no sé, agresividad, temor, disconfort. Nos pasa lo mismo. A mí no me gusta ir al cine y que solo esté una fila llena en el cine, pero tampoco me gusta ir al cine con la ansiedad de que posiblemente te quedaste sin campo, ¿verdad? Entonces, lo de la densidad es importante y creo que la hipótesis que formula Lovelock tiene mucho sentido, sobre todo cuando estamos llegando a unos niveles de población impensados, ¿verdad? No pensábamos al final de la Segunda Guerra Mundial que íbamos a tener una población de, ¿qué estamos llegando? 7 billones, Este creo. año llegaremos a 8. A 8. Ajá, Ujú. bueno, ok. Eh, eh, lo que Lovelock plantea
él lo plantea como una hipótesis. Yo siento eh, que una hipótesis no es solamente una posibilidad. Una hipótesis debe ser una afirmación que es verosímil, pero además quien formula la hipótesis debe dar el método, la forma, el camino para someter a prueba la hipótesis. A mí me gusta más pensar que la hipótesis Gaia, que se ha llamado así por 50 años, que la hipótesis Gaia realmente no es una hipótesis científica, sino que es más bien una impactante metáfora, ¿verdad? Y como metáfora, sí creo que la percibes, en, la percibes en todas las interrelaciones. Los años de globalización nos, nos pusieron ante comprobaciones interesantísimas, ¿verdad? De tener escaso vino en los supermercados, llegaste a tener vinos hasta australianos en los supermercados a precios competitivos, ¿verdad? La cantidad de productos. Yo me acuerdo que hace muchos años existía en San José una tienda que se llamaba Tienda de Ultramarinos. Y entonces ahí vas a ver cositas raras de comer, generalmente enlatada, quesos, vinos, etcétera, galletas. Y las procedencias eran llamativas, ¿verdad? Hoy en día te encuentras eso mismo que había en esa tienda especializada en la Avenida Central, te lo encuentras prácticamente en todos los supermercados mayores del país. O sea que desde un punto de vista comercial, la hipótesis Gaia, esa interdependencia que tenemos, pues se ha corroborado, ¿verdad? Entonces, el tema interesante es en qué otras cosas ha crecido la interdependencia. Eh, Cuando tú ves, por ejemplo, la facilidad que hay en las comunicaciones internacionales, ayer hablaba con alguien que me estaba recordando cuando para hacer una llamada internacional en San José había que ir a radiográfica y a una determinada hora te conectaban con Nueva York, hablabas y tal. Bueno, la interconexión que tenemos desde el telefonito es, no puede ser más amplia, ¿verdad? Ni más intensa. Eh, el mundo, el mundo se ha hecho pequeño, eh, el mundo se ha hecho muy pequeño. Eh, la- las noticias de la Segunda Guerra Mundial y las noticias de la Guerra de Corea y muchas noticias nacionales eh, se daban por parte de los periódicos, ¿verdad? No había radioperiódicos, no había televisión. Entonces, eh, los que tenían conexión de cable eran los periódicos. Y cuando un periódico recibía una noticia, lo que hacía era que sonaba la sirena y en una pizarra que siempre había en las afueras del periódico, se, se anotaba lo que había pasado, ¿verdad? Por cierto, había un cuento muy interesante que contaban los periodistas, un periodista de la República, que una vez se fueron varios periodistas de viaje hacia Punta Arenas, cuando había que ir en tren y eso. Y durmieron en las oficinas del Diario de Costa Rica. Y allá en la noche, y quién sabe si en la noche y por los tragos, alguien accidentalmente tocó la sirena del periódico
en Punta Arenas. Y entonces la sirena era un ruido enorme y empezaron a llegar primero los trasnochadores a ver qué ponían en la pizarra y luego los vecinos y tal. Y entonces aquellos decían, bueno, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Y entonces a uno se le ocurrió y salió y empezó a escribir, avisan de San José que no ha pasado nada. Bueno, nuestra interdependencia de noticias, de productos, interdependencia técnica y cultural. Antes poca gente estudiaba en el exterior, ahora mucha gente estudia en el exterior, mucha gente estudia en el exterior sin moverse de San José porque lo hacen online, etcétera. O sea que la hipótesis, la metáfora de Lovelock tiene una presencia evidente, ¿verdad? Sí, y yo creo que va un poco más allá esa hipótesis y tiene que ver con el hecho de que por unas circunstancias astronómicas muy peculiares, eh, pues solo en la Tierra existe vida, hasta donde sabemos, ¿verdad? Entonces, Sí. em, pues hay vida en los mares y hay vida en la Tierra, hay vida en lo que se denomina la biosfera, ¿verdad? Que es esa, Ujú. eh, esa delgada capa que recubre el planeta. Y cuando digo delgada, no nos la imaginemos así de delgada, es delgada de algunos cuantos kilómetros que incluye Sí. las profundidades del mar desde donde hay vida hasta las alturas de la atmósfera, hasta donde aún hay vida, ¿verdad? Y ahí está toda la vida en el planeta. Más Toda allá la de vida la biosfera, del universo. sí, que hasta donde sabemos, ¿verdad? Porque pues obviamente que cuando uno ve Sí, la inmensidad del cosmos, sí, sí. es fácil imaginarse que tal vez haya otro lugar parecido a la Tierra, a una distancia parecida a una estrella parecida al Sol, ¿verdad? Porque el Sol es una estrella Sol, pequeña sí. Ujú. y estamos a una Sí. distancia perfecta para que la configuración química de elementos en el planeta permita que haya atmósfera, permita que haya agua, Ujú. permita que haya aire con una mezcla ideal para que todos los seres vivos respiren, ¿verdad? Y entonces eso es algo muy peculiar de esa hipótesis que tiene que ver con los elementos cósmicos de qué es el planeta Tierra dentro de este sistema solar. Lo otro es que hablabas de densidad y alguna vez cuando éramos 6.000 millones de habitantes, leí un estudio muy interesante que decía que si nosotros lográbamos diseñar una civilización que fuera realmente sostenible, o sea, que se mantuviera constantemente sobre una línea de impacto neutro en el planeta. Quiere decir que los impactos negativos se compensan con impactos positivos y entonces nos mantenemos en esa línea de la sostenibilidad. El planeta podría soportar hasta 18.000 millones de seres humanos, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos muy lejos de ello. Desde que éramos 6.000 millones de habitantes, que no fue hace mucho, yo me acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo cuando éramos 6.000 millones y cuando éramos 5.000 millones y seguramente tú recuerdas aún más atrás. Pero lo que sucede es que si usamos el principio de Pareto, el 20% de la humanidad consume el 80% de los recursos. Eso hace que, bueno, por un lado deja al otro 80% de la humanidad solo el 20% de los recursos para consumir, pero significa principalmente que esos niveles de consumo de ese 20% más privilegiado son, están muy por encima de lo que es esa línea de sostenibilidad. Y pues obviamente que esto desencadena múltiples problemas que han sido diagnosticados científicamente por décadas, ¿verdad? Hace 2 meses se cumplieron 50 años de la primera reunión
de las Naciones Unidas en Estocolmo para conversar sobre lo que en aquel entonces se denominaba el calentamiento global. Y los datos científicos que había y las proyecciones que se hacían eran bastante acertadas respecto a lo que ha sucedido hoy. Claro, en ese lapso de medio siglo, la población humana se ha triplicado y las emisiones de carbono se han cuadruplicado, ¿verdad? Las emisiones de carbono las señalo muy puntualmente porque esas son las emisiones que se acumulan en la atmósfera y crean el efecto invernadero que le aumenta la temperatura al planeta, y eso genera una disrupción, bueno, múltiples disrupciones en múltiples frentes, porque antes de la revolución industrial de hace 250 años, el clima del planeta se había mantenido estable por varios millones de años. Estable no quiere decir constante, ¿verdad? Siempre había Sí. inviernos y veranos, siempre había picos de frío y picos de calor, pero si se medía la temperatura global en lapsos de 30 en 30 años, había habido una constante por millones de años. Esa constante se empezó a perder hace 250 millones de años y hace 250 años, y lo que ha sucedido desde 1972 hasta ahora es que la disrupción es exponencial. Entonces el crecimiento de emisiones es exponencial, y el aumento de la población es exponencial, el consumo de recursos naturales, la deforestación, el consumo masivo de bosques. Creo que nosotros en Costa Rica estamos afortunadamente desensibilizados al problema de la deforestación. Ayer estaba escuchando que la nueva ministra de Ambiente de Colombia, que asumió funciones el lunes pasado, estaba diciendo que el gobierno, nuevo gobierno colombiano, se comprometía a reducir la deforestación en los próximos 4 años a un máximo de 100.000 hectáreas al año, ¿verdad? Reducirla a 100.000 hectáreas de bosque Sí. al año. 100.000 hectáreas de bosque, no sé, probablemente Costa Rica no tiene tanto bosque como 100.000 hectáreas. Y en Colombia están deforestando eh, esa cantidad, ¿verdad? Entonces, eso me hace pensar que aún teniendo el diagnóstico, aún teniendo la metáfora y yo diría que incluso la narrativa existencial, ¿verdad? De que somos un organismo vivo, ¿cómo lo estamos cuidando? Aún así, Sí. lo seguimos descuidando. Mientras hablabas, pensaba en una película, en una escena de una película que se llama The Matrix, muy popular en mi época y en mi generación de joven. Y hay una escena un poco grotesca donde el villano principal le dice a uno de los héroes que el ser humano es un virus en el planeta, ¿verdad? Y que como Ajá. virus se expande y consume todos los recursos hasta matar al organismo. Y esa es otra metáfora, ¿verdad? Que lo hace a uno pensar si algún día vamos a reaccionar o como virus vamos a seguir consumiendo los recursos naturales hasta que hayamos transgredido los límites eh, planetarios de la Tierra. Es un problema complejo porque además, si fuéramos nada más 200 personas en el planeta o 1.000 personas en el planeta y viviéramos todas juntas, sería muy fácil saber qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Y a dónde deberían estar los baños, y a cómo lavarse las manos, y qué hacer con los residuos, y cómo tratar el agua. Sabríamos qué es lo que hay que hacer. Pero somos tantísimos, ¿verdad? Y vivimos tan disgregados en todas las regiones del planeta, y con tantas diferencias culturales, lingüísticas, eh, con tantos grupos etarios, ¿verdad? Si uno se pone a pensar solo en la demografía, entonces tal vez va a encontrar que, no sé, 1.000 millones de personas en el planeta son menores de 10 años. No estoy seguro, pero me parece que debe Ajá, andar ajá, por ahí el número, ajá. ¿verdad? 1.000 millones de personas menores de Sí. 10 años. Si esas personas tienen una longevidad promedio a la que tiene todo el planeta, pues esa gente va a estar viva a fines de siglo, ¿verdad? Y no están teniendo ni conciencia del problema, ni posibilidad de decidir al Ni respecto. poder.
claro. Eso desde el punto de vista de la demografía y desde el punto de vista de la economía. A mí me gusta mucho la profesión de economía ecológica. Me parece que toda la economía debería ser ecológica. Toda la economía debería de verse a sí misma como un sistema y entender que el sistema como tal tiene límites y obviamente como economía, como ciencia económica que es, conoce de los... de la escasez de recursos, ¿verdad? La escasez de recursos es un principio fundamental que explica los límites de los recursos, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, eso creo que nos podría ayudar a movernos hacia adelante. Y lo último que quería decir era sobre la interconexión. Dos ejemplos respecto a la interconexión en materia de telecomunicaciones, que ha sido tan revolucionaria, ¿verdad? En los años 60 en Estados Unidos había era centralizado el sistema de llamadas telefónicas, sobre todo entre estados, ¿verdad? Entonces uno levantaba el teléfono, le contestaban en una central y en esa central uno decía que quería comunicarse con algún otro lado y una persona, la mayoría de ellas mujeres, por cierto, hacía un cambio de cables y conectaba un switch con otro y podían poner a hablar a dos personas. Así era como se hacía antes. Cuando surgió el panel de control automático de llamadas telefónicas que me permitía a mí levantar el teléfono y que tú me atendieras al otro lado, surgió la gran polémica de si implementarlo o no por la cantidad de empleos que iba a eliminar, principalmente de mujeres. Claro, claro. Y al final de una Sí. discusión que fue política y económica, se decidió implementar el panel de control automático y pues se perdieron esos empleos, que no recuerdo el número, pero me parece que era alto. Eran como 10,000 empleos Sí. que se perdieron. Pero en los siguientes 5 años, la telefonía creó 2 millones de empleos nuevos, ¿verdad? Que es lo que pasa con las tecnologías disruptivas. Y el otro cuento respecto a telecomunicaciones es que cuando empezábamos a usar Internet a finales del siglo pasado y surgió la revolucionaria idea de Skype, que fue un software que inventaron unos chicos en Estonia, pues bastaba con que tú tuvieras el mismo programa y que tuvieras acceso a Internet para que pudiéramos hablar ilimitadamente por teléfono de manera gratuita de cualquier lugar del mundo a cualquier otro lugar del mundo. Y aquí en Costa Rica hubo una iniciativa a cargo de algunas personas en el Instituto Costarricense de Electricidad que quisieron promover un proyecto de ley para prohibir Skype, ¿verdad? Y bueno, obviamente que no llegaron muy lejos. Sí le causó al ICE grandes pérdidas en la recaudación Claro. de dinero por llamadas internacionales. Nosotros que tenemos madre extranjera, sabemos lo carísimo que era llamar por teléfono a otro país. Había que contar los minutos porque la tarifa básica era de 3 minutos. Entonces uno trataba de mantenerse Sí. dentro de esos 3 minutos para pagar solo la tarifa básica y hacer una llamada al año, ¿verdad? Eso ha cambiado muchísimo en el transcurso de mi vida. Así que eso lo quería compartir como anécdota. Es llamativo que cuando estás hablando de estas cosas eh, y hablas de los límites que tenemos que reconocer que tiene el crecimiento y tal, yo pienso en la genialidad de aquellos investigadores que por encargo del Club de Roma hicieron en los años 60 una, un libro, un documento que se llamó Los límites del crecimiento, donde por primera vez señalaban el riesgo de exceder esos límites. Recuerdo, bueno, se sabe que el libro fue recibido eh, con displicencia, porque si no, desde esa época se hubieran empezado a tomar medidas, ¿verdad? El, creo que ya debe estar inventado, pero nosotros deberíamos
en nuestro desarrollo y en nuestro esfuerzo por limitar algunos crecimientos que tienen una huella muy negativa sobre el ambiente, deberíamos tener algo así como una gran, se llamaba matriz de insumo-producto. Una matriz de insumo-producto era una lista de todas las cosas que se producían en una economía y una lista de todas las cosas que eran necesarias para producir esas cosas que queríamos producir, ¿verdad? Eh, eh, en la matriz de insumo-producto, pues está como producto la tortilla y está como insumo el maíz y nada más, porque ahora creo que lo que se necesita es no solamente una matriz que incluya los insumos materiales, sino otro tipo de insumos, no sé, la energía, por ejemplo, que incluya el, el costo eventual de contaminación que hace un producto. Hacer una tortilla implica que gastas corriente eléctrica, ¿verdad? Eh, Eso, desde luego, hace que el que está produciendo la energía eléctrica queme carbón en algunos lugares o queme combustibles fósiles, con lo cual viene ese calentamiento. Creo que este llamado de la hipótesis Gaia de que somos un organismo interdependiente debería ponernos a afinar el lápiz para tratar de ver cuáles son las cosas en las que estamos causando deterioro al ambiente, aunque lo podamos pagar, ¿verdad? Cuando lavamos la ropa con detergente, desde luego que estamos causando deterioro al ambiente, especialmente si los detergentes se van sin ningún proceso anterior, se van a las vías, eh, a las vías, a los ríos sin ningún proceso y tal. Un día vi, yo no me acuerdo en cuál ciudad de Costa Rica, sí, ya me acordé, en San Isidro de Heredia, vi en una alcantarilla, ahí en una, al lado de una acera, una alcantarilla que decía, el mar empieza aquí. Qué interesante. Claro, el mar empieza donde nosotros tiramos líquidos a, a los caños o a las alcantarillas. Ahí empieza el mar, ahí empieza el deterioro. Eso es parte de la conciencia que deberíamos tener. Y tú hablabas de la biosfera, biosfera, le digo yo. Hablabas de la biosfera y, claro, es crítico la dimensión de esa biosfera y la reacción que pueda tener a la contaminación, etcétera. Pero ahí mismo, donde está la biosfera, de la que hablan los ecologistas y los biólogos, hay un concepto que es de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dice que hay una capa crítica y es que hay conocimiento, hay pensamiento en esa misma capa crítica. Si la biosfera aloja a la especie que piensa, aloja a la especie que es capaz de encontrarle sentido a las cosas. Y de esa manera no es solamente la especie que piensa, porque inventa cosas, crea un cohete, crea un avión, crea no sé qué, sino que también en esa biosfera, esta noosfera que le llama él de conocimiento, noosfera de conocimiento,
también es el sitio topológico de la ética. Es que cuando dices que solo hay pensamiento en la tierra, démonos cuenta de que solo hay ética en la tierra, porque la ética requiere pensamiento y requiere responsabilidad y bueno, requiere vida, pero pensamiento, si no hay vida fuera de la tierra, hasta que nos demuestren lo contrario, solo hay pensamiento en la tierra y solo hay ética en la tierra. Bueno, es la ética el recurso que nos puede sacar de este atolladero en que estamos metidos con los problemas ambientales. Pero el ser humano, como decía Maslow, en esa pirámide de necesidades, yo diría que en esa pirámide de sensibilidades, el ser humano es más capaz de sentir hambre que de tener un pensamiento. Simplemente cualquier tipo de persona, casi que en cualquier condición física, si pasan unas horas, siente hambre, pero no todas las personas dejando pasar el tiempo van a tener un pensamiento y menos van a tener un pensamiento permeado por la ética. O sea que el camino es largo. Primero sentimos hambre y por eso estamos dispuestos a devastar el planeta para satisfacer no solamente las necesidades alimentarias, sino para satisfacer nuestras necesidades sensibles, físicas, de supervivencia, ¿verdad? Luego es que somos capaces de pensar ya con una dificultad mayor que aquella con la cual sentimos hambre, porque sentir hambre es instintivo, pensar no es tan instintivo. Y tener pensamientos éticos ya es como un tercer nivel. O sea que la escalera que tenemos que subir para conjurar los peligros ambientales es, es difícil de subirla, pero hay que subirla. Un día nos vamos a dar cuenta del costo enorme de ignorar estas cosas y entonces podría ser que tuviéramos un acceso de ética. Mientras sea un acceso y no un absceso de ética. Sí, cómo no. Yo creo que interesante esto. Estaba pensando ahora en lo último que decías sobre el estoicismo, ¿verdad? Y la forma de vida que escogieron esas personas, que sabemos de ellas, pero debe haber habido muchas más, ¿verdad? En la Grecia antigua, hace 2500 años, que tenían una vida, bueno, por demás frugal. Es que en aquella época era casi inevitable la frugalidad, Sí. pero, pero una cosa es la frugalidad con lo que uno tiene en términos materiales y otra cosa, no sé si esa es la palabra correcta, es la frugalidad en el uso de nuestro tiempo, ¿verdad? Ajá, ajá. Y hay varios de estos estoicos famosísimos, desde hace 2500 años han dejado su huella, que trabajaban lo mínimo necesario para subsistir Ujú, con tal de tener más tiempo disponible para pensar y escribir, ajá. ¿verdad? Y no sé si la palabra es frugalidad, pero era una claridad en las prioridades, ¿verdad? No querían ni la fama ni la fortuna, lo que querían era poder pensar. Ujú, Y, pues sí, hay todavía gente como esa, ¿verdad? Yo diría que en mucho así son los artistas, los poetas, ¿verdad? No todos los artistas son grandes vendedores de libros o de discos, ¿verdad? sí, sí. La inmensa mayoría de artistas lo hace por, literalmente, como se dice, por amor al arte, ¿verdad? Ujú, Eh, ujú. o, o casos como los de Vincent van Gogh, el pintor impresionista holandés,
que una pintura de Van Gogh hoy cuesta 90 millones de dólares, pero cuando él pintó, los años que pintó, que no fueron muchos, era pobrísimo, ¿verdad? O Leonardo da Vinci también, que creó, era un inventor y un pintor y un observador y de tantas áreas, era tan desarrollado da Vinci y sin embargo andaba siempre viendo a ver a quién le podía vender una pintura para poder comer, ¿verdad? Eso por ahí, eso no sé por qué me lo despertó la conversación sobre la ética y sobre la noosfera. Eh, yo creo que somos el único planeta donde hay vida inteligente y eso incluye la ética, incluye la solidaridad, incluye eh, el- el- eh, em, los sentimientos, ¿verdad? Pero no creo que la especie humana sea la única especie inteligente, ¿verdad? Y esto lo hemos conversado antes. Ujú, sí, sí. ¿Cómo Ujú, es que un árbol es un árbol? ¿Verdad? Y cómo es un árbol capaz de diseñar un sistema que lleve nutrientes y agua en una columna vertical, en algunos casos varias decenas de metros para arriba, sin usar energía, sin contaminar, ¿verdad? Sin generar calor. Mm, Es un árbol o una ostra, que es un molusco ahí que uno no le ve ni la cabeza, ¿verdad? Es un molusco que puede provocar una reacción química en el agua de mar para ir aglutinando moléculas de minerales y construir una concha perfecta, durísima, a dónde vivir, ujú. ¿verdad? En materia de construcción de materiales para vivienda, las ostras son muchísimo más inteligentes que el ser humano. Y decía David Suzuki, el famoso ecólogo y conservacionista canadiense, ¿cuál especie inteligente contamina el aire que respira con un gas tóxico en las cantidades en las que contamina el ser humano? ¿Verdad? Y entonces eso me hace pensar que si el gas carbónico que genera el efecto invernadero, en vez de irse para la atmósfera y causar este gran efecto global, si ese gas se quedara a nivel de la superficie, pues ya nos hubiéramos muerto la mitad de nosotros y la otra mitad ya hubiera resuelto el problema, ¿verdad? Creo que parte del problema es que no lo vemos, ni bueno, hay ciudades donde sí lo ven y Sí, donde sí lo claro. huelen Ujú, y donde sí cuentan sus muertos por males respiratorios sí, evitables, ¿verdad? sí. Em, Y entonces eso me lleva a pensar cómo haríamos para adoptar más manifestaciones de inteligencia de otros seres vivos para convertirnos en lo que se denomina hoy en día en materia científica y económica en una economía circular, ¿verdad? La Ujú, ujú. circularidad de la economía a mí me parece que es muy simple. Consiste en que cada residuo de un proceso industrial pase a formar parte como insumo de algún otro proceso industrial o biológico. Entonces, en las cocinas de nuestras casas, los residuos de comida que no se cocinan y que no se consumen, los podemos poner en un aparato que los composta y Ujú, los transforma en tierra muy fértil que se puede usar para cualquier cosa, pero se puede usar para producir alimentos saludables, orgánicos, de manera casera, ¿verdad? ujú. Y este es un paradigma que creo que no es compatible, por ejemplo, con las políticas de comercio internacional, que las conozco muy bien, ¿verdad? A uno le pueden hacer una mala cara si uno sugiere que los residuos se utilicen para producir alimentos, porque Ajá, ajá. producir alimentos localmente eh, corta la cadena de valor de esos alimentos comprados en un establecimiento comercial. Entonces siento que lo que necesitamos es revisar nuestras propias políticas
desde una perspectiva ética hacia una perspectiva de economía circular. Y aquí es donde yo he sido, bueno, no quiero decir tal vez que enfático, pero sí bastante consistente los últimos, no sé, 30 años de mi vida en elaborar postulados sobre la bioalfabetización. ¿Cómo hacemos para hablar el Ujú, lenguaje de la ujú, vida? Eso que decías, claro. esta lamparita que tengo aquí iluminándome la cara en este momento, porque si la apago, no luce tan bien este archivo digital, pero esta lamparita está consumiendo una Claro. electricidad que se genera en algún lugar. Claro, estamos en Costa Rica, entonces de cierta forma también estamos desensibilizados al hecho de que a donde se produce esa electricidad, se produce de una manera limpia y renovable. Entonces, hey, puedo dejar la lamparita encendida todo el día y al único que afecto es a mí mismo por la cuenta que tengo que pagar de luz. Pero hay otros países donde esta electricidad se genera a partir de la quema de carbón, que deja un residuo que es como un hollín que se almacena en las casas y produce malestares respiratorios que provoca miles de muertes en algunas ciudades, como en Pekín, ¿verdad? En la capital Ujú, de China, una ciudad donde viví, en invierno sobre todo, que además de generar la electricidad, hay que generar calor sí, y fuego para cocinar, ujú, y eso se hace con carbón. Es desastrosa la contaminación en invierno o en Nueva Delhi, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para inculcar la bioalfabetización que nos ayude a transitar ese, ese eje continuo que hay entre la ética y la economía circular? Y ojo, que no estoy dejando por fuera ni la creación de valor, ni la generación de empleo, ni la monetización. Creo que todo eso está incluido. Solo tenemos que verlo de una óptica diferente. y he pensado que posiblemente los ciclos de acción y reacción de la humanidad deben estar sujetos a la inercia, como están sujetos todos los cuerpos que se mueven, ¿verdad? Y a veces me parece que el consumo es una respuesta inercial a las posibilidades que ofreció la revolución industrial. Imagínate cuando tenías que tejer las telas de tu ropa, tejerlas en un telar doméstico, ¿verdad? Entonces, claro, te hacías una camisa en 2 meses, pero hoy vas al mercado y compras una camisa o 6 camisas y hay una disponibilidad de consumo enorme. Entonces, me parece que por atavismo, posiblemente por atavismo, por algo que está metido ahí en nuestro ADN, el ser humano sigue en la fiesta del consumo que se debe haber desatado cuando ocurrió la revolución industrial y empezaron a hacerse disponibles una serie de objetos y materiales. Bueno, seguimos siguiendo ese, ese llamado. El llamado era, ahora sí, esta revolución industrial nos ha hecho muy productivos a tener, ¿verdad? Dediquémonos a tener. Y seguimos en esa misma dedicación a tener. Por ahí no me acuerdo, un filósofo, creo que es Mandrioni, tiene un libro de texto y dice que eh, los seres humanos en esa ansia de consumir, lo que están mostrando es más o menos las privaciones de las que vienen. O sea que en los siglos que han pasado desde que la revolución industrial nos puso a disposición una gran cantidad de bienes, nosotros ahí en nuestros genes seguimos sintiendo que somos unos seres carentes de cosas y a la menor oportunidad que tengamos de poseer, de comprar, de tener, vamos alienados a comprarlo y a tenerlo sin ninguna consideración por lo que puede estar pasando
con las consecuencias de ese tener y de ese consumo. Ahí pienso que si eso fuera cierto, pues lo que tendríamos que hacer es casi que tratar de una manera eh, médica o asistencial el, el- ese afán desmedido de consumo que hay, como si fuéramos todavía una especie desposeída, ¿verdad? Que ya no lo somos. Ahora somos una especie consumidora que sigue consumiendo eh, eh, más allá de lo que las necesidades razonablemente podían pedirme que consuma, ¿verdad? Ahí hay una tarea que hacer, hay la tarea de la bioalfabetización, hay la tarea de mostrar las consecuencias de lo que estamos haciendo, hay la tarea de considerar la responsabilidad que tienen o la consecuencia que tienen nuestras acciones sobre el bienestar de los demás. Cuando estás consumiendo bienes que contaminan el ambiente, estás dañando a alguien, aquí o más lejos, ¿verdad? Eso plantea el tema de cuál sería un buen programa pedagógico para volver al ser una cordura que sea compatible con las circunstancias ambientales. Eh, Tres cosas que me surgen de este último comentario que hiciste y creo que con esto termino. Eh, Respecto al consumismo, eh, yo siento que el principal problema que tiene el consumismo es que no sabemos qué es lo que estamos consumiendo desde el punto de vista de impacto ecológico, ¿verdad? No sabemos qué impacto ecológico tiene esta tasa. Yo no sé qué Sí, impacto ecológico tiene esta tasa, sí, sí. eh, pero sí sé de manera casi intuitiva que tiene un menor impacto ecológico que si me tomara mi té todos los días en un vasito plástico Ujú, desechable, ujú, ¿verdad? Em, y una consecuencia muy peculiar del consumismo que he notado, la he notado en mí y la he notado en otras personas, creo que en casi todas las personas, deriva de una filosofía de Gandhi, que era un experimentador con su propia vida, es que las, las posesiones materiales que tenemos terminan poseyéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? ujú, Hasta un lapicero, si uno tiene un lapicero que por alguna razón le genera afecto y le genera mucho afecto ese lapicero y entonces yo no quiero que mis hijas toquen el lapicero porque no quiero que se dañe, que se gaste, que se rompa, que se caiga, que esa posesión ya empieza a poseerme a mí, ujú, ¿verdad? Y así con todo, ni hablar de los carros, ¿verdad? Yo por dicha, por, por, eh, por la cuna en la que nací, nunca he tenido afán ni aspiración por tener carros. No tengo carro, ¿verdad? La familia tiene un carro que yo casi nunca uso, pero yo no tengo carro ni aspiro a tener carro. La verdad es que considero que mi tiempo es demasiado valioso, no en términos monetarios, pero sí en términos de lo que quiero hacer con él, sí, como ujú, para perderlo manejando. ujú, ujú, Una máquina, ¿verdad? Que un día se va a manejar sola y que hoy la puede manejar otra persona por mí a cambio de un dinero que le sirve a él y me sirve a mí. Eh, lo segundo es que respecto al consumismo, siento que hay una creciente y notoria distancia entre los bienes y el bienestar. ajá, Son muy pocos los bienes los que nos dan bienestar. Pues sí, tal vez hablamos al principio de este diálogo en la introducción que si no hay fluido eléctrico y no hay audio en la computadora, no podemos tener esta conversación. Pero
eso tampoco podríamos catalogarlo como bienestar, ¿verdad? Más bien, la luz eléctrica nos ha causado mucho daño. Decía esta semana viendo un video de Matthew Walker, que es el científico más renombrado en el momento en la ciencia del sueño, que la invención de Tomás Alva Edison de traernos luz eléctrica ha trastornado la capacidad de nuestro cerebro de producir melatonina para descansar lo que necesitamos descansar todos los días. Correcto. Entonces, siento que en esta creciente discrepancia entre los bienes y el bienestar, deberíamos de darle la vuelta a nuestra pirámide y ver qué es lo que más nos genera bienestar. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de que lo que nos genera bienestar verdadero, tangible, sostenible, regenerativo, si quisiéramos, recreativo, eh, no son las cosas materiales, son aquello que nos aproxime al ser. Y he estado experimentando con ese término que es tan difícil de definir, ¿verdad? El ser, ¿qué significa ser? Y bueno, lo que estoy tratando de simplificar como definición es que el ser significa estar aquí y ahora. Es la presencia, es la conciencia y la concientización de que estoy aquí presente. Y lo último es que también creo que la pandemia ha acelerado la exposición a una realidad que yo conocí a finales del siglo pasado, cuando era todavía adolescente o adulto joven, de la salud mental, ¿verdad? Cuando yo era estudiante de colegio, pensaba en la salud y me imaginaba ser capaz de hacer ejercicios en un gimnasio 4 veces por semana. Esa era la salud. Pero hoy en día vemos cómo la salud mental es quizás más importante que la salud física y la salud mental ya no depende de una suscripción a un gimnasio, depende de una gran cantidad de factores, ¿verdad? Y entonces conviene pensar si no será prioritario eh, enfocarse en la salud mental y una vez que esa salud mental esté encaminada a través de algunos buenos hábitos, después ocuparse de la salud física. Hace 30 años yo hubiera dicho que era al revés, ¿verdad? Ese dicho de mente sana en cuerpo sano, al final siento que la interpretación que le doy hoy en día es al contrario de como la interpretaba antes. Antes yo decía, si uno está bien en el cuerpo, va a estar bien en la mente, pero hoy Ajá, bien claro, pienso claro. que es al revés, si uno está bien en Sí, la sí, sí, mente, estará bien en el cuerpo. sí. Ujú. Con esto concluyo. Muy bien. Yo quisiera cerrar con tres conceptos. Uno es el concepto de felicidad. Eh, somos más felices porque consumimos más. No lo sé. Lo que estás diciendo es que hay formas de gestionar la felicidad que no tienen nada que ver con consumo. Eh, no sé, si te vas al parque y te sientas y puedes desde donde estás sentado ver una gran cantidad de árboles, escuchar pájaros, mirar las nubes y el cielo y ojalá, como en el parque de mi barrio, escuchar un arroyo, hombre, eso te da una satisfacción mucho mayor que la que te puede dar un bien que vayas a consumir. Entonces, creo que en el programa pedagógico que habría que hacer para poner en operación esta hipótesis Gaia en beneficio de la sostenibilidad de la vida, tal y como la conocemos, aprender a gestionar la felicidad es un asunto crucial. El otro concepto importantísimo, me parece a mí, es el del bien común y es crear condiciones para que no solo yo, sino otros tengan la posibilidad de desplegarse como seres, que mencionabas lo de ser. Bueno, se puede
ser mediocremente, se puede ser precariamente o se puede ser con encaminándose hacia una plenitud del ser. Entonces, el bien común es la creación de circunstancias para que ese ser de cada uno se despliegue con mayor plenitud. Ese concepto de cómo hacer para crear condiciones para que el ser de los demás y el mío se desplieguen es algo tan importante de incluirlo en un proyecto pedagógico como este que estamos imaginando, como el de la felicidad. Bien común y felicidad, dos conceptos importantísimos. Y el tercero, pues, es la responsabilidad que tenemos con ambas cosas, con el bien común y con la felicidad nuestra y ajena, ¿verdad? Y creo que por ahí estas son como las tres patas en que habría que formular un programa pedagógico que se hiciera cargo de esa interdependencia, que se hiciera cargo de las interrelaciones estrechas que tenemos, que se hiciera cargo de mitigar todo lo que le estamos haciendo al ambiente y de restablecer lo que le hayamos podido hacer de malo al ambiente. Eso es. Muy bien. Todo esto en homenaje pequeñito a James Lovelock, que fue el enunciador de la hipótesis Gaia y que murió ahora a finales de julio. Muy bien. Bueno. Estamos entonces. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Chao. Nos vemos.